Del excongresista de la República, Roberto Vieira. Él ya está en enlace telefónico con nosotros. Le damos un especial saludo y la bienvenida. Estimado Roberto, estás aquí en Siempre con la Verdad. Muy buenos días, Rafael. Gracias por la oportunidad de invitarme a este programa de mucha transparencia y un programa donde se dice la verdad y no se oculta. Un programa que invita pues a cualquiera a participar con toda la garantía de que se van a escuchar las partes, sí, tanto de que tiene una posición o tiene una posición adversa, y eso es lo importante, que lamentablemente no existe en nuestro país. Así es. Estimado Roberto, hay un tema muy importante que hemos venido anunciando, es cómo se está dando esta relación ejecutivo-legislativo contra la democracia, porque lo que quieren es permanecer hasta el 2024. Sin embargo, quisiera, antes de entrar de lleno a ese tema, tocar algo que estamos viendo en el país, que es la impunidad, la injusticia, los complots, las heladas. Estuve explicando cómo, a través de la investigación periodística, desde hace muchos años, veníamos anunciando lo que hoy ya se revela en estas últimas 48 horas de cómo ha actuado el Ministerio Público y cómo se han hecho heladas. Pero tú fuiste objeto también de un abuso, incluso tu caso se parece mucho al de Fortunato Quesada, que es embajador, que hicieron un complot desde dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, está documentado todo. Tú conoces el complot contra Ricardo Belmont, en el caso de RBC es un complot también. Hoy vemos un complot, cómo se hizo contra Alan García, cómo se le cercó. Pero a ti también, incluso prestándose algunos malos periodistas y abusando, entrando a tu casa, usando a tu familia, hicieron un complot contra ti. Quisiera, antes de llegar al tema puntual político, quizá una reflexión tuya frente a lo que estamos viendo en el Perú, donde estamos viendo que hay mafias, y cuando tú fuiste nombrado para investigar la pesca en los últimos años y presidir una comisión, te nombraron. Y al poco tiempo, a las pocas semanas, vino contra ti un informe periodístico en marzo, si no mal no recuerdo, de hace algunos años, para atentar contra tu honor y tu dignidad. Quisiera tu reflexión en Siempre con la Verdad. Bueno, efectivamente, lo que estamos viviendo es algo terrible que llama pues a declarar en emergencia el Ministerio Público, la justicia en el país. Vemos cómo hay acuerdos, cómo se maneja esto a través de mafias, porque el léxico y cómo se coordina y cómo se hacen todas estas coordinaciones es un tema de mafias. Eso no es un tema así, digamos, para soslayarlo como una anécdota o como un hecho. No, acá estamos hablando de mafias. Y acá lo más terrible es que una de las grandes mafias que está manejando el Ministerio Público a su antojo ha sido Odebrecht. Odebrecht, la empresa que ha corrompido en 12 países, donde en la mayoría lo han condenado y le han aplicado penas indemnizatorias altas. En el Perú no. En el Perú no tenemos a ningún directivo de Odebrecht preso. A todos los dejaron salir del país con tranquilidad y encima llevarse todo el dinero de los peruanos. Entonces vemos todo lo que está ocurriendo y acá no hay otra salida que declararlo en emergencia, sí, pues. Así como se tiene que declarar en emergencia otros sectores como la inseguridad, el tema de la seguridad. Pero si vamos a pensar de que esto va a cambiar porque se hacen unos acomodos o regresa la antigua fiscal de la nación o XX, de acuerdo a la opinión de cada uno, no. Acá tenemos que hacer una limpieza pero total, de raíz, de abajo. Así es. Todo el sistema judicial está podrido, donde obviamente la gente débil es la que siempre pierde. Y los que quieren hacer bien las cosas, como muchos, como bien has mencionado, y también me pasó a mí, caramba, queríamos investigar, queríamos realmente poner las cosas en su sitio, ya, porque se veía pues un robo descomunal a todos los peruanos. ¿Y qué es lo que hacen? O te meten preso o te matan. Mira, Roberto, como sí, bien contaste, me nombraron a mí presidente para investigar el sector pesquero y a los pocos días me hacen una celada, pero
increíble, ¿no? Grabando niños, poniéndome una grabadora en mi cama, sacando una conversación privada fuera de contexto, simplemente por sacarte de una posición donde ellos temían que los investigaran. Y creo que hay un hecho. Tú ibas diciendo que íbamos a investigar. Sí, tú ibas a enfrentar la verdad de lo que pasa en la pesca en el Perú, donde hoy en día tenemos casi el 50% de niños en edad escolar de primaria inicial que no tienen los glóbulos rojos adecuados, que sufren de anemia. Ibas a investigar por qué en la mesa popular no hay pescado barato, por qué al año no nos comparamos con otras realidades de Japón y otros países que consumen más de 60, 70 kilos per cápita de pescado al año, que es salud. Pero ¿sabes qué, Roberto? Tú has dicho, efectivamente, ibas a investigar a la pesca, está documentado. Tú fuiste nombrado para investigar y a las pocas semanas te cayó eso. Pero hay un hecho adicional, no sé si de repente lo traigo a la memoria, porque tú fuiste el único de 130 congresistas que se enfrenta a Odebrecht con marchas. Y se dieron entre el mes de enero, más o menos de 2018, si mal no recuerdo. Entonces tú saliste a marchar hasta en 2 oportunidades. La primera en Miraflores, frente a la Embajada de Brasil, y la otra llegando a Palacio a través del Jirón de la Unión desde la Plaza San Martín, que terminó en bombas lacrimógenas. 129 congresistas se quedaron en su casa, pero saliste con ciudadanos a luchar. Creo que ese también fue un factor de por qué te pusieron la puntería. Y es verdad, y en su momento se sabrán los nombres. Habían periodistas, Rafael, periodistas que me decían que no hiciera ninguna marcha contra Odebrecht, que no moviera a la gente, que no me opusiera al acuerdo, porque ahora es muy fácil oponerse al acuerdo después de firmarlo. Claro. Yo me opuse antes de firmarlo, antes de que nos roben, antes de que se lleven toda esta fortuna de los peruanos, que significa pues hipotecar a nuestros hijos, a nuestros nietos y futuras generaciones. Porque ¿quién crees que va a pagar todas estas deudas millonarias que se ha robado Odebrecht? Lo van a pagar todos los peruanos. Y estamos hablando de un monto de más de 50.000 millones de soles en sobrevaloración. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuesta prácticamente 4 a 5 veces más de lo que vale ponerle agua y desagüe a los millones de peruanos que no lo tienen actualmente. Yo siempre lo pongo y siempre lo digo porque es importante esa reflexión. O sea, el robo es tan descomunal que que nos han robado Odebrecht con toda su mafia más de 5 veces lo que vale ponerle agua y desagüe a todos los peruanos. Imagínate. Roberto, en esta coyuntura tan difícil, ¿qué tiene que hacer el Congreso? Mira, esta fiscalía que no da para más, con estos personajes como Pablo Sánchez, amigo de Vizcarra. Pablo Sánchez pone determinados fiscales, la Fiscalía de Lavado hace agua, son fiscales politizados, la Fiscalía de Lavado, que le hicieron la camita a Pedro Chávarri y Patarello abajo, y que entra Zoraida Ábalos, Gorriti recibiendo información de parte de Vela para atacar a Alan García. En ese contexto, ¿qué puede esperar el ciudadano de este Congreso? Que al parecer tiene un pacto con el Legislativo para que se queden hasta el 2026, con el Ejecutivo, digo, ¿no? Así es, y con respecto a la información que le estaba estaba mencionando hace un momento, de que me pedían que no hiciera marcha contra Odebrecht, sí, que no levantara a la gente, a la población, una de las cosas que me decían era porque lo único que querían era meter preso a Alan García. Yo obviamente he sido un opositor al gobierno de Alan García, sí. Considero que el primer gobierno fue lo peor, el segundo gobierno mejoró, hay que reconocerlo, así también como se critica, fue un mejor gobierno, pero también hubo corrupción y también hubo desaciertos, y también es responsable lo que estamos viviendo ahora, porque para mí Alan García abre la puerta a otras alternativas que en ese momento no tenían opción de ganar. Pero acuérdense de su famosa frase, ¿no? Podemos evitar de que ganen ciertos candidatos. Claro. Y a mí nadie eso me lo ha contado. Yo lo he escuchado del propio García, sí, cómo dirigía para apoyar a candidatos que tenían ya prácticamente la presidencia perdida.
pero ya en su momento también lo contaré. Claro. Pero regresando al punto, mi estimado Rafael, el Congreso, pues, por un tema de sobrevivencia, está apoyando un gobierno descabezado, un gobierno donde no hay liderazgo, un gobierno donde no puede hacer, no ha hecho nada por la economía del país. El desempleo sigue cada vez más y más siguen desempleando gente, acortan sueldos. Estamos tenemos trabas en la pesca, trabas en la agricultura, trabas en la minería, tenemos graves problemas en el turismo, o sea, en todos los sectores, y el gobierno pues todavía sigue con este balón de oxígeno que le da el Congreso por un tema de sobrevivencia, por cobrar sus sueldos hasta el 2026. Entonces, ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿A sacrificar a más peruanos? ¿A que la extrema pobreza siga creciendo? ¿A que la pobreza se agudice? ¿A que la inseguridad, que hasta ahora no hay resultados en nada porque nos ha puesto ahora entre los primeros países más peligrosos del mundo? Está el Perú. Sí. El Perú está entre los primeros países más peligrosos del mundo. Entonces no podemos controlar ni siquiera un tema interno. En el tema de seguridad se nos fue de la mano, y con inseguridad ¿va a crecer el país? Con Mira, inseguridad espantan las inversiones. Exacto, y ya se desbordó. ¿Y quiénes son los principales afectados? Los que dan mayor puesto de trabajo, las micro y pequeñas empresas, porque sobre ellos le ha caído esta inseguridad de extorsión, de sicariato, de todo lo que estamos viendo día a día. Le cobran hasta el hombre que sale a cantar en los buses. Si no paga un derecho, lo matan. Sí, pues es terrible. Y encima de eso el brote de dengue, por ejemplo. Ahora tienen que cerrar temprano, porque no tienen ni siquiera policías que los resguarden, o si llaman a la policía llega después de una hora. Sí. ¿Y qué decir? Que hasta los policías los asaltan. Es cierto. ¿En qué país estamos? Discúlpenme que me ría, pero ya me río de impotencia. Roberto, por eso mismo, este sería el momento en que Dina Boluarte tiene que cortar por lo sano. Es que lamentablemente el poder pues la ha mareado, y ella, si pensara en el Perú, debería renunciar. Sí, pues. Porque ella renunciando, que se lo permite la Constitución, obviamente el Congreso se queda en posición adelantada, ¿no? Usando un término futbolístico, porque el Congreso ahí lo único que tendría que hacer es asumir la presidencia, ¿no? Asumir la presidencia, quien ellos elijan. Supuestamente le debe corresponder al señor Soto porque es presidente del Congreso, pero eso no es algo fijo. Se puede cambiar la mesa y poner digamos a un congresista que crean en su mayoría ahí dentro de los parlamentarios, que sea la persona indicada que dirija el destino del país por unos meses mientras se convoca elecciones generales. Correcto, esa es la salida. Estimado Roberto, nos gana el tiempo. Esto último que acabas de mencionar, yo creo que es la alternativa y nos permite idealizar de que así debería ser para que la gente tenga esa orientación, pero sabemos en la realpolitik que estos personajes se atornían a los puestos porque solamente quieren vivir de la renta del Estado. Gracias, Roberto, por tu participación. Lo más grave, Rafael, discúlpame que te interrumpa, lo más grave es que se están robando el futuro. El futuro. Nuestros hijos. Así es. Nuestros adolescentes que no tienen oportunidades de estudiar, muchos ya no están estudiando, están a merced de la delincuencia, y nuestros jóvenes que también salen y tampoco, porque no hay trabajo, no hay oportunidades, están siendo captados por las mafias. Así es. Gracias, Roberto, por tu participación y testimonio. A nuestro futuro, a nuestros hijos. Por eso que no reacciona la clase política que en este momento nos gobierna, y eso es lo más triste. Pero el peruano tiene que reaccionar y no agachar la cabeza, levantar la cabeza y salir todos a las calles. Claro. Exactamente, eso es lo que planteábamos. La gente no tiene que merece respeto, y de alguna forma el ciudadano tiene derecho a pronunciarse y a expresarse. Gracias, Roberto, hasta una próxima oportunidad. Un abrazo para ti. Un placer y bendiciones a todos tus oyentes. Gracias. Y a ti también.